Esta mañana, hermanos, seguimos pensando en nuestro aniversario y agradecemos a Dios este tiempo que hemos pasado juntos este fin de semana. Y nuevamente nuestro hermano Floriano estará compartiendo con nosotros hoy. Agradecemos mucho a Dios su presencia aquí con nosotros, hermano. Adelante. Gracias por estar este tiempo aquí con nosotros, hermano, por dejar a tu familia, por apartar este tiempo para compartir con nosotros. Que el Señor te use en esta mañana. Gracias, amigo. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. 51 años como iglesia. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes se consideran una iglesia de sana doctrina? ¿Sí? Gloria a Dios. Pero ¿saben qué? No basta. No basta con ser una iglesia de sana doctrina. La sana doctrina tiene que ir acompañada de una sana vida cristiana para que haya ortodoxia y ortopraxis, para que lo que creemos sea congruente con lo que vivimos. Vivimos en una cultura que permea, penetra las familias, los hogares, las instituciones y también a la iglesia, porque no vivimos en un vacío histórico y social, vivimos en una coyuntura. Por ejemplo, yo nací en el siglo XX, voy a morir en el siglo XXI y la mayoría de los que están aquí también. Nacimos tal vez en la modernidad y hoy estamos en la posmodernidad. De tal forma que la cultura, la sociedad con sus valores o antivalores influyen. Aparte, la cultura de la región. Somos del mismo país, pero ustedes son de Chihuahua, yo soy de Chiapas y pareciera en muchos aspectos culturales como que se fuera a otro país. Ahora, algunos nacieron en un hogar cristiano evangélico, otros como yo no. Yo conocí a Cristo hasta que terminé la universidad, hasta los 23 años. Entonces yo crecí, viví los primeros años de mi vida, sí, porque si yo vendiera pastillas para crecer no me las compraban, ¿verdad? Pero bueno, metafóricamente crecí en una cultura donde no se oraba, no se daba gracias, no se diezmaba, no se leía la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿qué debe pesar más en nuestro estilo de vida? ¿El trasfondo cultural, familiar del que venimos o la gracia de Dios? ¿Puede haber una cultura tan perdida que la gracia de Dios no pueda transformar? Yo quiero invitarles que abran sus Biblias. Hoy no voy a proyectar nada en las pantallas. En la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. Y no me voy a mover de allí. Vamos a exponer lo que la palabra de Dios dice en esos versículos. ¿Amén? Bien, dice así la palabra de nuestro Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esta carta la dirige Pablo a Tito. ¿Dónde está Tito? El capítulo 1, versículo 5 lo dice. Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente, para que endereces lo que se torció y establezcas ancianos en cada ciudad, tal y como yo te mandé. Creta es una isla que está en el mar Mediterráneo. Creta hoy es un lugar paradisíaco donde los cruceros llegan y la gente llega a disfrutar de la vida, de las riquezas naturales. Pablo plantó varias iglesias allí, pero esas iglesias, aún teniendo una sana doctrina, se dejaban influenciar más por los valores de la cultura circundante que por el evangelio. Entonces, Pablo manda a Tito, un delegado apostólico, para corregir lo que estaba deficiente. Si una palabra caracterizara a las iglesias de Creta era incongruencia. ¿Cuál era? Incongruencia. Lo que creían distaba mucho de lo que vivían. Y eso está en el capítulo 1, versículo 16. Dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Dicen. ¿Con qué se dice? ¿Con qué se habla? Con la boca. ¿Y con qué se vive? Con todo nuestro ser.
Por eso Santiago en su epístola dice, si alguno dice que tiene fe, que lo muestre por sus obras. Normalmente el que tiene una sana doctrina y una sana vida cristiana no lo anda diciendo, lo vive y se acabó. Claro, y abre la boca para compartir el evangelio, pero no anda diciendo, hey, yo soy buen cristiano, yo tengo un buen matrimonio, yo tengo una buena familia, yo soy un buen ciudadano. Eso no se dice, eso se ve, se evidencia. Dirían en Jalisco, se echa de ver. Entonces, pero esta iglesia había incongruencia. Una cosa es lo que creían, otra cosa era lo que vivían. Y Pablo manda a Tito para corregir lo que está deficiente, para que no solo enseñen la sana doctrina, sino vivan una sana vida cristiana. Y ahí el apóstol Pablo en esta carta empieza a hablar a los diferentes grupos de edad que hay en la iglesia: ancianos, ancianas, jóvenes, patrones, trabajadores. Bueno, en aquel tiempo era amos y esclavos. Entonces, en todos los ambientes, doméstico, laboral, eclesiástico, tiene que haber congruencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Ahora, ¿cómo era la sociedad de esta isla? Quiero que vayan al capítulo 1, versículo, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Un mismo profeta de ellos dijo acerca de ellos mismos que los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Con esos amigos, ¿para qué querían enemigos, no? Con ese paisano, ¿para qué querían alguien que les dijera otra cosa? Si les estaba dando con todo, pero los estaba describiendo a plenitud. Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. La reputación de los cretenses de ser mentirosos a fin de lograr sus fines egoístas era tan ampliamente difundida esa reputación que dio origen a un sustantivo que es cretismo y a un verbo que es cretenciar. Así como existe el verbo cruzazulear, existía el verbo, ahora también va a haber el verbo americanizar, que la riegan en la última instancia. Bueno, existía el verbo cretenciar y el sustantivo cretismo. El sustantivo cretismo era tener una conducta como los cretenses, y cretenciar era hablar diciendo mentiras con el fin de engañar. Además, según este profeta, eran malas bestias, bestias brutas. Describía el carácter salvaje y cruel de los cretenses. Y no solo eso, eran glotones ociosos, vientres ociosos. Mi abuelita, que en paz descanse, decía, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y mente ociosa, taller de Satanás. No lo dice la Biblia, pero lo dice mi abuelita. Y es muy cierto, ¿o no? Pues esta gente eran vientres ociosos, eran glotones, perezosos y golosos sensuales. Eran falsos, siempre mentirosos, egoístas y amantes de los placeres. ¿Cuántos estuvieron anoche en la reunión de matrimonios? Varios. Hablábamos de que hay 5 características de los matrimonios y la sociedad light: permisivismo, relativismo, consumismo, hedonismo y materialismo. No estamos muy lejos, la sociedad de hoy, de ser como la sociedad de Creta, buscando los placeres, buscando las cosas materiales. Bien, la pregunta es, ¿podía haber algún factor, algo en esta vida que pudiera cambiar a los cretenses, malas bestias, siempre mentirosos y glotones ociosos? ¿Podía haber algo que pudiera cambiar a esa gente? Sí. ¿Saben qué era? La gracia de Dios. Amén. Y si cambió a los cretenses y los podía cambiar, puede cambiar a los mexicanos, puede cambiar a los chiapanecos, a los chihuahuenses, y puede cambiar a cuanta gente es expuesta a la gracia de Dios. Entonces, volvamos al capítulo 2, versículos 11-14. Miren cómo empieza el versículo 11. ¿Con qué palabra empieza? ¿Por qué? No por qué, porque. Eso es un conectivo, está conectando con lo anterior. Todo lo que Pablo dijo en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del 1 al 10, ahora dice aquí, porque en consecuencia de todo eso, o sea, la razón para que yo exija todo aquello, ¿y qué es lo que acababa de exigir? Que lo que se cree sea congruente con lo que se vive. Que los ancianos tengan familias de cierta calidad moral, que las mujeres ancianas den buen ejemplo a las jóvenes de cómo ser castas, piadosas, cómo educar a sus hijos, que los hijos se sujeten a sus padres, que los trabajadores honren a sus patrones y que adornen con su conducta el evangelio del Señor Jesucristo. Después de dar todas esas órdenes, dice, porque la razón de lo que he dicho es
porque la gracia de Dios se ha manifestado. Entonces, la primera enseñanza, hermanos, la gracia de Dios nos salva y nos instruye. Repito, la gracia de Dios nos salva y nos instruye. Amén. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Gracia de Dios es ese favor no merecido para toda la humanidad. Es esa bondad, esa estimación, ese regalo de Dios que se manifestó para todo ser humano. Y el verbo manifestarse significa que se apareció, se evidenció, se mostró, se expuso. La pregunta es, ¿cuándo fue que esa gracia de Dios se reveló? ¿Cuándo fue que esa gracia de Dios penetró nuestras tinieblas morales y espirituales? ¿Cuándo fue eso? ¿Por medio de quién se manifestó esa gracia? Porque dice que se manifestó, se evidenció, se dio a conocer. ¿Saben cuándo? Cuando un niño nació en Belén de Judá. Cuando de los labios de Jesús salían palabras de vida y esperanza. Cuando sanaba a los enfermos, cuando echaba fuera demonios, cuando resucitaba muertos, cuando limpiaba leprosos, cuando daba de comer a los hambrientos, pero sobre todo, cuando puso su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Allí la gracia de Dios se manifestó. Amén. ¿Quién merecía morir? El alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, tú no moriste ni yo en la cruz. Él vino y tomó tu lugar y el mío. Allí se manifestó la gracia de Dios, trayendo la salvación a todos los hombres, sean perdidos, sean cretenses, sean chihuahuenses, sean chiapanecos, sea de cualquier lugar. La gracia de Dios se manifestó para todos en la cruz de Calvario. Y se manifestó, dice, para salvación. El término salvación en la Biblia tiene un alto contenido teológico y es menester que lo entendamos en su plenitud. Tú y yo usamos el verbo salvar, salvarse o salvar en muchas maneras. Por ejemplo, si yo voy caminando y me sale un perro en una casa, se abre el portón y sale un perro bravo, salvaje, que me quiere morder y yo corro y logro escaparme de sus fauces, llego tal vez pido auxilio en otra casa, me meto y digo, ¿de la qué? Me salvé. ¿Salvación eterna? No, salvación de un perro bravo que me podía haber mordido. Y así podemos decir, si salimos antes del COVID, de la que nos salvamos. Entonces puede tener muchos significados. Aquí es un alto contenido teológico. Salvación no es solamente salvación de la condenación eterna en el infierno. No solo es salvación de la muerte ni de los juicios venideros que vendrán sobre los moradores de la tierra. No solo es salvación del poder y del engaño de Satanás, ni de los pecados o vicios en que estábamos envueltos, sino, ¿saben qué? La salvación que aquí dice incluye todo eso que acabo de decir, del infierno, de los juicios venideros, de las adicciones, de los vicios y tantas cosas, pero hay algo más. La salvación que Cristo ofreció y te ofrece y te dio y me dio a mí, es la salvación de nosotros mismos, del egoísmo, de la esclavitud al yo, al viejo hombre, a la naturaleza carnal con sus pasiones y deseos. O te hago una pregunta, ¿no batallas con tu viejo hombre o con tu vieja mujer? ¿No batallas? Si ustedes no batallan, pues mejor me bajo aquí y prediquen ustedes. Pero si somos honestos, todos batallamos. Pablo batallaba, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía el apóstol Pablo. Y dice que Dios nos dio su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo contrarreste los deseos de la carne. La carne ni puede ni quiere sujetarse a la ley de Dios. La ley de Dios es justa, santa y buena, pero el ser humano por naturaleza es débil. Así que la salvación de Cristo, que Cristo ofrece, es plena y abarcadora. Es una salvación total, plena. Ahora bien, hermanos, pero la gracia de Dios, vayan otra vez al versículo 11 y 12. Primero se manifestó ¿para qué? Para salvación. ¿De quién? De todos los hombres. Obvio, esos hombres tienen que arrepentirse y poner su fe en Cristo. No es una salvación en automático, de que sigue haciendo lo que hace, sigue viviendo lo que vives, sigue creyendo lo que crees, total vas a ser salvo. No, tiene que haber arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Pero la salvación está disponible para todos. Pero la gracia de Dios no solamente nos salva, sino, dice el versículo 12, y nos enseña. La gracia de Dios nos enseña. Al que ya es salvo, le enseña. Dice la Biblia que la gracia de Dios nos enseña, nos instruye, nos educa, nos corrige, nos disciplina, nos castiga y nos azota.
¿Saben? El verbo enseñar viene de la misma raíz de la palabra griega pedagogo. Un pedagogo es alguien que guía a un niño. La pedagogía es esa exactamente, educar a los niños. La andragogía es a los adultos. Aquí cuando dice que la gracia de Dios nos enseña, está diciendo en el idioma original que la gracia es esa maestra o ese maestro que te tomó y me tomó de la mano y nos fue guiando y diciendo, mira, esto ya no. Lo hacía tu papá, lo hacía tu mamá, lo hacían en Chihuahua, lo hacían en Chiapas, lo hacen los mexicanos, lo hacen, pero tú no. ¿Sí me estoy explicando? La gracia de Dios es la maestra, el maestro, que nos toma de la mano y nos va llevando. Y nos va enseñando, renuncia a esto, deja eso atrás, despójate de eso, vístete de esto, adopta este estilo de vida, mira, aprende esto, no hagas aquello. Por eso qué bueno que van a tener esa conferencia el próximo sábado, porque la sociedad hoy está bombardeando a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos también. If you like it, do it. Si te gusta, hazlo. Total. Los demás que digan, cada quien tiene su propia verdad, así que disfruta la vida. Eso es lo que la sociedad enseña, pero la gracia de Dios nos enseña algo diferente. Amén. Entonces la gracia de Dios no solamente nos salva, sino también nos enseña. Ustedes preguntarán, oiga, pero ¿qué no venía hablando de iglesia misional? El conecte que hay, esto que estoy compartiendo con lo de la iglesia misional es lo siguiente. Le voy a decir una sola vez. El principal aporte que tú y yo podemos hacer para la misión de Dios no es lo que hacemos, es la persona que somos. Porque lo que hacemos fluye de lo que somos. Yo podría ser el maestro de todos los seminarios teológicos bautistas del país, solamente soy de 3. Podría ser predicador, conferenciante en muchos eventos, pero si mi vida no es un producto que va mejorando por el efecto de la gracia de Dios, lo que hago es incongruente con lo que realmente vivo. Y entonces Dios no puede usarme. No honro, no glorifico a Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Pero eso no basta con ser solo una iglesia de sana doctrina. Hay que tener una sana vida cristiana que se refleje en todas las esferas y en todos los grupos de edad de la iglesia, en todos los aspectos. Y para eso no depende de quién esté de pastor. No depende de cuántos miembros sean el staff pastoral o cuál sea el nivel académico y socioeconómico de la membresía. Depende sobre todo de que se dejen enseñar por la gracia de Dios. Amén. Vamos a seguir avanzando. La gracia de Dios, hermanos, como maestra o como maestro, conduce y guía suavemente, con paciencia, como lo hacía un pedagogo con el niño a su cargo. Las educadoras a nivel preescolar son muy tiernas y cuidadosas en su mayoría, en el promedio, ¿sí o no? Yo creo que hay una que otra brava ahí, media mal encarada, que a lo mejor les da zapes a los niños, pero en su gran promedio son personas tiernas, cariñosas, que tienen mucho cuidado con los niños. La gracia de Dios es así, pero cuidado, porque la gracia de Dios enseña, pero también corrige, porque Dios a todo aquel que toma por hijo, ¿qué dice? Lo disciplina. La disciplina no es lo que se le hace al hijo, es lo que se le hace a favor del hijo. Me acuerdo cuando llegué la primera vez tarde. Yo tenía permiso para llegar a mi casa los domingos, recuerden que no nací en un hogar cristiano, a las 8:30 de la noche. Llegué a las 9, porque andaba yo queriendo pegar un chicle por ahí. Y a la chamaquita le permití llegar a las 9 y a mí a las 8:30. Y llegué a las 9 porque la fui a dejar a su casa. Me dijo mi papá, ya te sentís hombrecito, ¿verdad? En Chiapas se acentúa así, ya te sentís, no te sientes. Le dije yo, sí, pues ahora te voy a pegar como hombre, no como hijo. Uno me dio santo remedio. ¿Cuándo volví a llegar tarde? Eso que hizo mi papá no me lo hizo a mí, lo hizo por mí. Porque a los 14 años me mandaron a estudiar la preparatoria a Guadalajara y viví 9 años, prepa, universidad, tesis, titulación. Cuando yo fui a un antro, cuando yo me trasnoché y no llegué a dormir a la casa de huéspedes de abonados donde estuve esos años, nunca. Porque ese efecto disciplinario de mi papá surtió efectos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? La gracia de Dios nos enseña, nos guía, pero también nos da pau. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos ama. Porque el Señor quiere una transformación.
Nos castiga, nos aconseja, nos consuela, nos anima, nos exhorta, nos dirige, nos convence de pecado, nos recompensa y nos refrena, nos pone un freno. Nuestro nuevo estilo de vida y nuestras actividades religiosas no brotan de una obligación externa, sino de una motivación interna. Ahorita que escuchaba a mi amigo Manuel decir acerca del diezmo, no es que estamos obligados, lo hacemos porque queremos, porque amamos a Dios y su obra y porque estamos agradecidos. Amén. Porque Dios ama a ¿quién? No al que da con tristeza o por necesidad. No, nadie está obligado externamente le hacen manita de puerco a los miembros de la iglesia para que den su diezmo. ¿Saben lo que es la manita de puerco, no? Así, o te ponen una pistola o un puñal aquí en la costilla. No, cada quien viene y lo da. Esa es la gracia. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pablo? Bástate mi gracia. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y qué nos dijo Jesús a todos sus discípulos? Si de gracia habéis recibido, dad pues de gracia. Amén. Entonces la gracia de Dios no solamente nos salva, sino que nos enseña. Hermanos, nosotros los cristianos debemos actuar no movidos por el temor, sino por el amor y la gratitud. Comprender la gracia de Dios nos hace moldeables, enseñables, dúctiles, maleables. Porque la gracia de Dios nos va formando, nos va quitando aquellas asperezas, aquellos defectos de carácter, aquellos hábitos culturales de nuestra familia de origen. Es la gracia de Dios la que nos va enseñando y moldeando. La ley dice cumple y vivirás. La gracia dice vive y luego cumplirás. Y es la gracia de Dios la que nos da vida eterna, vida espiritual. Hermanos, la ley nunca ha cambiado ni puede cambiar la herencia cultural negativa, pero la gracia de Dios sí. Ahora, quiero aclarar algo, no toda nuestra herencia cultural es negativa, también hay aspectos positivos y esos se quedan, pero los aspectos negativos de cualquier cultura, la gracia de Dios los puede cambiar para bien. Amén. Entonces, los cretenses que se convirtieron a Cristo y que fueron enseñados a tener sana doctrina y sana vida cristiana, dejaron de ser siempre mentirosos, dejaron de ser ociosos y glotones, ¿y qué más eran? Malas bestias. O sea, dejaron de actuar por instintos salvajes y empezaron a ser personas nobles, amables, condescendientes, dulces y en fin. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios los salvó y los enseñó. Ahora bien, ¿qué enseña la gracia de Dios? Versículo 12. La gracia de Dios nos enseña en dos vías. A que dejemos algo, o sea, un aspecto negativo y a un aspecto positivo. Cuando digo negativo no es que nos perjudique, sino a decir no a algo. Y aspecto positivo es a decirle sí a algo. ¿Me estoy explicando más? Miren, por ejemplo, yo jamás de inconverso tomé, fumé, nunca probé, o sea, nunca me emborraché, no es tentación para mí, pueden pasar cervezas, botellas de todo, no es tentación para mí, o sea, yo no tuve que dejar eso, pero tuve que dejar otras cosas, con las que aún hoy sigo batallando, y la gracia de Dios es la que me sigue enseñando, me dice, levántate otra vez, ven, te voy a seguir enseñando. Yo no sé tú qué habrás dejado, pero hay dos movimientos. Lo dice el versículo 12. Nos enseña esa maestra, ese maestro llamado gracia de Dios, a que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Eso es el aspecto negativo, que renunciemos, que dejemos eso y que vivamos en esta época de una manera sobria, justa y piadosa. Voy a explicar estos conceptos. Primero, hermanos, la gracia de Dios nos induce a renunciar, a dejar, rechazar, a renunciar completamente a la impiedad. La impiedad es exactamente lo opuesto de la palabra piedad. Quiero que vayan al capítulo 1, versículo 1 y 2. Regresen tantito al capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Están conmigo? Dice así: yo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de ¿qué? De la verdad. Los cretenses eran siempre mentirosos. Pablo dice, los que ya han conocido a Cristo han conocido la verdad, pero no es una verdad solamente cognitiva, intelectual, no es un asentimiento intelectual solamente. Sí, la verdad tiene que ver algo con la cabeza, pero tiene que ver también con el corazón. Lo dice allí, la verdad que corresponde ¿a qué? A la piedad.
Y si yo les pregunto, ¿qué es la piedad? Podría alguien decir, es una ciudad que está allá en Michoacán donde apesta mucho a marrano, a puerco. Y diría yo, sí, pero aquí no está hablando de la piedad Michoacán, aquí está hablando de un estilo de vida. ¿Y saben qué cosa es la piedad? La palabra piedad es la traducción de la palabra Eusebia. ¿Alguien aquí se llama Eusebia o Eusebio? No. Siguiente bebé que nazca, pónganle ese nombre. Significa piadoso. La palabra Eusebia significa, el prefijo eu significa bien, es el mismo prefijo de evangelio, es evangelio, Eusebia. Eusebio significa una vida bien dirigida a Dios, una vida que está en concordancia, recta, que no está desviada. Entonces la palabra Eusebia significa una vida que agrada completamente a Dios. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es, la sana doctrina es la verdad, pero según la piedad, que va acompañada de una vida ¿qué? Recta, piadosa, que agrada a Dios. Congruente pues. Entonces, pero resulta que estos amigos cretenses eran bien, en vez de practicar la piedad, practicaban la impiedad. La palabra impiedad es, en vez de tener el prefijo eu, tiene el prefijo a, que es privativo. O sea, era una vida completamente torcida, o sea, no era recta, no agradaba a Dios y se traduce impiedad. Sinónimo de impiedad, perversidad, maldad. Tal impiedad es idolatría sumada a la inmoralidad en su sentido más completo. Es una palabra griega compuesta cuyo significado básico es no tener temor de Dios ni reverenciar a Dios. O sea, es una vida que no quiere agradar a Dios, que no da reverencia, que no tiene temor de Dios. Denota a uno que activamente practica lo opuesto a lo que el temor de Dios demanda. La impiedad es lo opuesto a hacer lo justo. Sin embargo, cuando la gracia de Dios se manifiesta en la vida de una persona, empieza a repudiar eso. Empieza a sentirse asqueado, harto, decir, ya no quiero ser así. Señor, les hago una pregunta muy personal. ¿Hay algo con lo que tú batallas y que le dices, Señor, ya no quisiera volver a pensar, decir, hacer lo mismo, reaccionar así? ¿Batallan con algo así? Qué bueno, están en buena compañía conmigo. Porque si alguien dijera que no batalla con nada, una de dos, o es un extraterrestre, o es un verdadero fariseo. No los quiero ofender, pues ¿te acuerdan cómo le dijo Jesús a los fariseos 7 veces en Mateo 23? Hipócritas. Y si usted no batalla con nada, pues venga, o ¿es de qué? ¿Cómo dice? Decreta, o venga y entonces termine usted este sermón porque yo me bajo y lo escucho. Pero estamos cortados con la misma tijera, estamos hechos del mismo material y hay algo. Puede ser diferentes cosas para cada uno de nosotros, pero cuando la gracia de Dios empieza a enseñarnos, queremos renunciar a eso, a la impiedad. Pero no solamente la impiedad, dice también, y a las pasiones mundanas, los deseos mundanos. Las pasiones mundanas son aquellos deseos, anhelos, codicias, lascivias, pasiones que caracterizan a las personas terrenales, a los que no han nacido de nuevo, en oposición a los que ya hemos nacido de nuevo. ¿Y qué incluye esas pasiones mundanas? Y el deseo sexual desordenado. Por eso felicito que tengan ese tipo de conferencias. Vengan, traigan invitados, porque hoy es un desenfreno total. Incluye el deseo sexual desordenado, pero no se queda allí. Incluye el uso de una sustancia nociva para la salud que crea dependencia o esclaviza, pero no se queda solo allí. Incluye también el deseo excesivo de posesiones materiales, cuando Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y cuando el apóstol Pablo dice, desnudos vinimos a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Sin embargo, la gente quiere estar almacenando, quiere estar sumando posesiones materiales. También incluye la agresividad, ese carácter rencilloso, vanidoso o el simple deseo de dominar a los demás, de sentirse superior y humillar a los demás. Pasiones mundanas. En síntesis, lo que debemos dejar atrás, según la gracia de Dios, es la impiedad y los deseos mundanos. Es los anhelos desordenados de placeres, de poder y posesiones. Cuando vemos a nuestros políticos, no importa de derecha o de izquierda, no importa el color, vemos a gente ávida de poder, ávida de fama, ávida de recursos materiales, de riquezas.
O sea, esos cuates no tienen llenadera, son un barril sin fondo, pero a veces, tristemente, esos mismos valores están en la iglesia. En la iglesia de Creta por lo menos estaban, espero que aquí en Jerusalén no estén, pero me temo que sí. No los conozco, les estoy hablando al tanteo, pero somos una raza humana caída, redimida por la sangre de Cristo y en un proceso de perfección, un proceso de santificación. La gracia de Dios nos enseña que renunciemos a aquello, pero nos induce, mismo versículo 12, a vivir en esta época, en este siglo, de una manera sobria, justa y piadosa. La gracia de Dios nos induce a llevar aquí y ahora una vida que muestre una relación cambiada con uno mismo, con el prójimo y con Dios. Con uno mismo. Que no pienses de ti, que no tengas de ti un concepto más alto que el que debes de tener. Que no te creas la mamá de los pollitos, el Juan Camaney, el muchacho chicho de la película Gacha, que si te vas la iglesia se viene abajo, que sin ti tu hogar no funcionaría, que eres que casi el mundo te debe dar gracias a Dios porque estás viviendo. O sea, no, hermanos, la gracia de Dios nos enseña a vivir con dominio propio, con sensatez, con sobriedad y con moderación. Es decir, la gracia de Dios nos enseña que nos bajemos de la palestra donde nosotros mismos nos hemos subido o donde otros nos han colocado y que nos pongamos allá. Porque Dios, ¿a quién resiste? A soberbios, a los soberbios. ¿Y a quién les da gracia? A los humildes. Y el sustantivo humilde viene del verbo humillar, que significa rebajar, dejar plano lo que estaba elevado. Entonces, hermanos, la gracia de Dios primero produce cambios en nosotros mismos, luego nuestra relación con el prójimo, porque nos ayuda, instruye a practicar la justicia, la rectitud. Empieza con el cónyuge. ¿Es justo que yo trate así a mi cónyuge? Con los hijos, con la familia nuclear, la familia extendida, con la iglesia, con la sociedad. ¿Es justo que yo pague ese salario cuando puedo dar más? ¿Es justo que no dé mi diezmo? ¿Es justo que yo no haga nada como iglesia y solo critique a los que sí se andan malmatando para arriba y para abajo haciendo todo? ¿Es justo? ¿Es justo? La gracia de Dios nos enseña en nuestra relación con nosotros, con el prójimo y con Dios. Nos enseña a llevar una vida de devoción, de piedad, de verdadero fervor, reverencia, para decirle, Señor, no quiero ofenderte más. Mi petición en los últimos estos 3 años de la pandemia, Señor, hazme un hombre piadoso, hazme un hombre temeroso de ti. Señor, analizando por qué hago lo que hago. De todas las cosas que hago, yo le digo, Señor, ayúdame a que el móvil de todo lo que hago seas tú, sea tu reino, sea tu gloria, no yo. No mi necesidad, no otra cosa. ¿Me estoy explicando, hermanos? Porque tiendo de repente a esperar, no sé, tal vez una retribución por lo que hago, o tiendo a, no sé, muchas cosas con las que mi naturaleza carnal batalla. Pero la gracia de Dios me está enseñando en mi relación conmigo mismo, con el prójimo y con Dios. Hermanos, según el versículo 12, los creyentes vivimos en 2 siglos, en el presente siglo malo, pero estamos esperando el siglo venidero que ha de manifestarse. El presente siglo, cuando la Reina Valera 60 utiliza siglo y la Reina Valera contemporánea utiliza época, no se refiere a 100 años, se refiere a este mundo, a este orden mundial. Entonces, el presente orden mundial es malo y de ese nos ha librado el Señor. Y de ninguna manera debemos dejar que el mundo nos moldee, nos dé forma, nos formatee. ¿Recuerdan Romanos 12:2? No os conforméis a este mundo, a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo está tratando de que tú y yo tomemos la forma que el mundo nos quiere dar, que creamos lo que ellos dicen, sus ideologías, que adoptemos estilos de vida. Si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Bueno, si ya experimentaste la gracia de Dios, por eso sencillamente, por eso es que no debemos ser iguales que ellos. Amén. Entonces nos está enseñando aquí, porque el presente siglo está dominado por Satanás. 2 Corintios 4:4 lo dice. El Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Dios reflejado en la faz de Jesucristo. El Dios de este siglo con D minúscula es Satanás.
ha cegado el entendimiento de los incrédulos, Dios de este mundo. Y el apóstol Juan lo dice, el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Y estamos en el verdadero Dios y en la vida eterna, en Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, hermanos, el siglo venidero es el que estamos esperando. E iniciará con la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que los cristianos tenemos un pie en este siglo, pero otro pie en el siglo venidero. Estamos así. ¿Sí? Este pie está en el siglo malo y este otro está en el siglo venidero. Resulta que tu cuerpo y mi cuerpo debieran estar más inclinados para acá que para acá, pero algunos están así. Apenitas tienen la punta del dedo gordo allá en el siglo, y lo demás lo tienen aquí en el siglo malo. Se deleitan más. Por ejemplo, yo jugué mucho fútbol y era muy aficionado al fútbol, y de estos tristes que perdieron anoche. Pero anoche llegó un momento que dije, me vale si gana, pierden, es más importante lo que estamos haciendo aquí para la gloria de Dios. Y ya empezó la carrilla desde anoche. Dormí bien tranquilo, o sea, no perdí nada, que perdieron ellos. O sea, sí me estoy explicando. O sea, pero hubo, tiempo atrás yo lloraba cuando perdían estos. Y ellos felices, estaban yo llorando todavía no sé cuántos días. Hay cosas del presente siglo malo que tenemos que ir dejando. ¿Me estoy explicando? Porque las cosas del siglo venidero, y lo dice el apóstol Juan, las cosas de este mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, los cristianos tenemos un pie en este siglo y otro pie en el siglo venidero, porque el Señor vendrá de un momento a otro. Quiero que vean versículo 13. Cuando estamos en ese interín, en ese paréntesis, estamos aguardando la bendita esperanza y la gloriosa manifestación ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza en la segunda venida gloriosa del Señor es llamada aquí bienaventurada. La palabra bienaventurada significa gozosa, dichosa, sumamente feliz. ¿Por qué será feliz la segunda venida de Cristo? ¿Por qué realmente la segunda venida de Cristo es gozosa? ¿Saben por qué, hermanos? Porque traerá la dicha y el gozo de saber que las cosas que nos ataban al pecado, de repente vamos a quedar libres. Las cosas que batallaban en contra nuestra ya no estarán más en nuestra vida. ¿Qué dice Apocalipsis? Que allá dice ninguna cosa inmunda entrará. No habrá llanto, ni muerte, ni tristeza, ni dolor, porque todas esas cosas habrán quedado atrás. Allá no vamos a estar batallando ya con nuestra naturaleza carnal, porque ya tendremos cuerpos glorificados. Allá no habrá esa sospecha de que si hay infidelidad, adulterio, de que si mi hija, mi hijo anda haciendo cosas inmorales, o de que te van a robar tu carro, tu casa, lo que tienes, ¿cómo se llama? Te van a hackear la cuenta y vas a hacer un depósito, una transferencia a alguien que te era un fraude. ¿Me estoy explicando? Entonces, allá no va a haber esa zozobra de que cómo va a salir este nuevo presidente, qué va a hacer este diputado, qué van a promover, qué leyes van. No, todo eso habrá quedado, ¿qué? Atrás. Por eso es la esperanza bienaventurada, gozosa, porque va a venir a establecer un reino, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Entonces, hermanos, cuando Él venga, seremos transformados completamente a su semejanza y seremos completamente libres de la presencia y del poder del pecado. Es muy significativo que a la segunda venida de Cristo se le califica como gloriosa. ¿Y saben por qué? Porque la primera vez que Cristo vino, no vino en gloria, vino a ser humillado. Lo golpearon por ti, por mí, lo escupieron, lo masacraron, lo mataron. La primera venida no fue en gloria, entró en un burrito. La segunda venida será en gloria. ¿Dónde lo humillaron? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde lo van a tener que reconocer y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará? Acá. Allá siempre ha sido glorificado, acá no. Entonces, cuando Él venga va a ser glorioso, hermanos. Entonces, ese Jesucristo, la Biblia aquí se le llama gran Dios y Salvador. Y es que Él es Dios y es el Salvador. Jesús, cuando venga, demostrará al mundo entero que es más que un carpintero, más que un milagrero, más que un sanador, más que un predicador, que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Y por qué Dios lo exaltó hasta lo sumo? Porque Él descendió 7 escalones, siendo Dios, bajó, se hizo hombre, se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 7 escalones, el Padre lo exaltó. Y cuando venga, vendrá en gloria. Y la última enseñanza,
Está versículo 14. La obra de Cristo a nuestro favor nos permite formar parte de su pueblo y nos impulsa a hacer el bien. No tengo tiempo ahorita para hacer otra exposición, pero los 3 capítulos de esta carta a Tito, en los 3 capítulos hay algo que Pablo le dice a Tito, y es buenas obras, buenas obras, buenas obras. Les dice que los cristianos que son congruentes entre lo que creen y lo que viven deben hacer buenas obras. Ojo, en todas las veces, excepto la última que está en el capítulo 3, versículo 14, en todas las veces que habla de buenas obras, no habla de obras de beneficencia ni de caridad, ni de ayuda al prójimo, excepto la última del capítulo 3, versículo 14, pero no me voy a expandir ahí. Todas las demás veces que habla de buenas obras, ¿saben a qué se refiere? No acciones externas de ayudar al prójimo, sino a obras de calidad moral. Todas las veces anteriores, que son varias, cuando dice que estos fulanos son reprobados para toda buena obra y que los cristianos deben dedicarse a buenas obras, está hablando de obras de calidad moral. Y la última es si habla de ayuda al prójimo. Entonces, a veces podemos ser muy solidarios, muy filantrópicos con el prójimo, pero en lo moral nuestras obras no son buenas. Vean lo que dice versículo 14. Versículo 13 termina diciendo que estamos esperando, aguardando la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14, que es el último de este pasaje que estoy predicando, dice, quien se dio a sí mismo. Ese pronombre relativo, quien, se refiere a Jesucristo. Se dio a sí mismo por nosotros. Vean las preposiciones que tienen un papel bien importante en este versículo 14. Se dio por nosotros, para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad, y purificar esa otra preposición, ¿para quién? Para sí mismo. ¿Qué es lo que quiere? Un pueblo propio, celoso ¿de qué? No solo celoso de la sana doctrina, celoso también de las buenas obras. Pero aquí no está hablando de obras de caridad, está hablando de obras de calidad moral. Que las ancianas sean sobrias, piadosas, reverentes, que los ancianos de igual forma, que los hijos igual, que los padres, que los patrones, los trabajadores. ¿Por qué? Porque Cristo para eso se dio a sí mismo, para redimir, para comprar. La obra fundamental de Cristo no fue su enseñanza, su predicación, sus milagros, sus liberaciones, sino su entrega en la cruz por nosotros. La Biblia dice que se dio, se entregó, no dice que lo tomaron a la fuerza. Se dio, se entregó. ¿Y qué fue lo que entregó? Se entregó a sí mismo. ¿Y por qué se entregó? Por nosotros. ¿Y para qué se entregó? Para redimirnos, para hacer de nosotros un pueblo propio. ¿Recuerdan cuando redimió a Israel de la esclavitud en Egipto? Pues aquí es exactamente lo mismo, solo que en el plano espiritual. No vivíamos en Egipto, vivíamos esclavizados al pecado, porque el que practica pecado, Jesús dijo en Juan 8, es esclavo de su pecado. Nos redimió. ¿Para qué? Para que seamos su pueblo propio, no prestado, no ajeno. ¿Celoso de qué? De buenas obras. Que tú y yo anhelemos tener una vida de calidad moral. Si a veces decimos mentiras piadosas, que en realidad no puede ser una mentira piadosa porque Dios es verdad y la piedad no va con la mentira. Si a veces, decimos o hacemos cosas donde decimos que es que nadie me está viendo y lo puedo hacer, ya no, porque el Señor nos compró para ser un pueblo celoso, no de eso, sino de buenas obras. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ya casi terminamos. Dice que se dio por nosotros con un propósito doble, para redimirnos del poder del maligno. Y el precio de rescate de la redención fue su sangre preciosa. Y nos libra del pecado, esto es, de la desobediencia a la santa ley de Dios. La palabra maldad, donde dice y que se traduce iniquidad aquí, esa palabra literalmente significa, es anomía, sin ley. O sea, es alguien que vive sin freno, una vida de desobediencia, de desenfreno ante Dios y su palabra. De eso nos redimió. Dios nos puso freno. ¿Recuerdan el salmista que dice, no seas como el mulo, como el caballo, que necesita freno? O sea, la mente así, lo jala y
y ahí el caballo va para atrás, y cuando le suelta un poquito, entonces que va para adelante. Pero el ser humano sin Cristo no tiene freno. Y a veces el creyente, y ahora sí, permeado, penetrado por la cultura, le suelta el freno. Y justo de eso, de una vida desenfrenada, es que el Señor nos redimió. Y dice que nos redimió, se dio a sí mismo a fin de purificar para sí un pueblo. Nos limpió por medio de su sangre, hermanos. Cuando tú y yo voluntariamente pecamos, estamos pisoteando la sangre del nuevo pacto. Estamos diciendo, así valoro yo esa sangre que derramaste, por la cual me compraste. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos perdone, porque a veces siendo creyentes hemos pecado voluntariamente, no por ignorancia. ¿Me explico? Terminemos. Este nuevo pueblo que Dios compró con su sangre, con la sangre de su Hijo, es el pueblo elegido, somos nosotros, con el propósito de dedicarnos a hacer buenas obras. Por eso, hermanos, el mayor aporte que tú y yo podemos dar a la misión de Dios no es lo que hacemos, es la persona que somos. Lo que estamos permitiendo que el Espíritu Santo haga en nuestro interior, entonces somos el mejor recurso que Dios puede tener para su misión. Una persona congruente, íntegra, sana doctrina y una sana vida cristiana. Amén. Quiero terminar, hermanos. En otras palabras, las personas que conforman este pueblo de Dios deben ser celosas y entusiastas en hacer el bien, así como a Jesús anduvo haciendo el bien mientras estuvo en la tierra. No hay lugar para los apáticos, indiferentes y pasivos en este pueblo que ha experimentado la gracia de Dios. No hay lugar para el que tiene atole en vez de sangre en las venas. No hay lugar para esa gente. Todos debemos ser fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Y concluyo, hermanos, la gracia de Dios nos salva y nos enseña a vivir correctamente ante Dios mientras esperamos la segunda venida de Cristo, ocupándonos en hacer buenas obras. La gracia de Dios nos salva y nos enseña a vivir correctamente ante Dios mientras esperamos la segunda venida de Cristo, ocupándonos en hacer buenas obras. Hermanos, que los antivalores de esta cultura posmoderna no sigan formando, o más bien deformando nuestras vidas, nuestras iglesias, nuestras generaciones. Hagamos lo mejor y lo más que podamos para que haya congruencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Que Dios nos ayude. Oremos, hermanos. Padre, nos humillamos ante tu presencia, reconociendo que solo tú eres Dios, que somos polvo, que somos ovejas de tu prado, que ningún mérito había ni hay en nosotros para que hayas puesto tus ojos en nosotros, pero tu gracia y tu misericordia son grandes. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero no para que sigamos viviendo igual, no para que seamos iguales a los de este siglo malo, sino para ser transformados a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, allí donde tú sabes que yo batallo. Ayuda a mi hermano y a mi hermana, allí donde ellos batallan, y permite que seamos un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo celoso de una vida de calidad moral que sea congruente contigo, para que nuestras vidas adornen la doctrina del Evangelio. Tú lo mereces, Señor. A ti la honra y la gloria. Te necesitamos cada día de nuestra vida, Señor, porque somos proclives, propensos a ofenderte, a desviarnos. Endereza nuestros pasos, Señor. Glorifícate en nuestras vidas y permite que esta iglesia siga siendo de sana doctrina, pero también sea una iglesia de una sana vida cristiana, para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.